Bienvenidos, buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Este 2020 ha sido sin duda el año más raro en la vida de muchos de nosotros. Creo que hay que ser muy viejo para que este no haya sido el año más raro de la vida de uno. Un año vivido entre la casa, mirando entre maravillados y aterrados a lo que estaba pasando ahí afuera. El año del coronavirus, de la cuarentena, de los 40.000 muertos en Colombia, de la recesión y de la vacuna. Pero afuera no solamente se vio de virus. En el 2020, por primera vez en tiempos modernos, un expresidente fue apresado, Álvaro Uribe, que luego renunció al Senado, probablemente el último cargo de elección popular que ocupará el presidente más popular de nuestra historia reciente. Y luego fue liberado por el nuevo fiscal, amigo íntimo del actual presidente, que Uribe ayudó a elegir. Por segunda vez desde que llevamos cuentas en Colombia, la economía entró en recesión. Justo cuando las ganancias sociales que venían del pasado parecían estancadas, ahora estamos enfrentando una crisis social muy compleja y uno de los peores desempleos de América Latina. Por primera vez en este año, en el 2020, un huracán de categoría 5 tocó a Colombia en Providencia, Iota, una creación en parte del cambio climático, mientras en la Amazonía colombiana seguimos deforestando. En el 2020, por primera vez en más de 4 décadas, hubo una ola de violencia urbana en Bogotá que dejó más de una docena de muertos y 70 heridos de bala por la Policía Nacional, la Policía Metropolitana de Bogotá. Este año quedó confirmada la tendencia de repunte de masacres y asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros de las FARC tras lo equivalente 4 años a un periodo presidencial después de la firma del Acuerdo de La Habana. En fin, fue un año movido cuando uno se pone a pensar, pero un año que se sintió quieto. Un año eterno que al mismo tiempo pasó muy rápido, un año en el que es difícil medir lo que se hizo, pero del que todos nosotros nos podemos sentir orgullosos de haber sobrevivido. Y un año en el que nos tenemos que detener al menos un momentico a recordar a todos los que no lo hicieron. Aquí arranca Zona Franca. Ya se está acabando el año, estamos aquí en Zona Franca pensando en el 2020. Me acompaña en estudio Tatiana Duque. Tatiana es periodista política en La Silla Vacía, cubre sobre todo Casa de Nariño. A Duque, sí. A Duque, después de haber pasado varios años en Cali cubriendo lo que pasa en el Pacífico. Sí. ¿Cómo va? Bien, feliz año. Sobrevivimos. Lo logramos. Todavía feliz año, ya no me ponga nerviosa. Para tener una mirada un poco menos bogocentrista, nos acompaña desde Barranquilla Thierry Weiss. Thierry es columnista del diario El Tiempo, es empresario, ingeniero de sistemas. Thierry, ¿usted está metido en contexto o no? Sí, estoy en contexto, Daniel, ¿cómo estás? Buenísimo, está buenísimo Contexto, es una página de periodismo, de análisis, de entrevista, arte, opinión que se publica desde Barranquilla con un sabor muy caribe y un tono periodístico muy refrescante, chévere. Contexto Media es la dirección, contextamedio.com. Contextomedia.org. ¿Lo ha pillado? Sí, muy bueno. Chévere, ¿no? Sí. Hay como una recomendación de 2020. Corrijo.com, tenías razón. .com. Ojalá llegue hasta el 2021, aunque este ha sido un año duro para los medios. Los 10 hechos del 2020 y a ver, yo creo que arranco por lo obvio y a lo obvio le vamos a dar una especie de 2 actos y es la llegada del coronavirus y la convivencia con esta pandemia global, un nuevo virus, el COVID-19. Thierry, yo lo dividía en los actos y decía, el primer acto fue como el de la cuarentena y el de toda esta pelea sobre la protección de la vida y salvar a la economía, que se dio más o menos en los primeros 3-4 meses. ¿Qué viste ahí que te hubiera gustado? Espérate, antes de eso, yo aquí tengo como un videíto para acordarnos de lo que fue eso. En desarrollo del estado de emergencia, aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos desde el próximo martes 24 de marzo a las 23:59 horas hasta el lunes 13 de abril a las 0 horas. Para realizar un simulacro de cuarentena en la ciudad de Bogotá, en el departamento de Cundinamarca.
que regirá de manera pedagógica a partir de la expedición de este decreto desde las 2 de la tarde y de manera obligatoria a partir de hoy jueves a la medianoche. Y después siguieron las cuarentenas. Thierry, ¿cómo lees así muy rápidamente este 2020 de cuarentena? Pues ahora escuchando esos testimonios que acabas de transmitir, Daniel, me corre un pequeño escalofrío acordándome de lo que fueron esas primeras semanas, esos primeros días en el mes de marzo, sobre todo los que, como yo, estamos en el sector empresarial. Eso se convirtió muy rápidamente en un desafío administrativo hora a hora. O sea, ni siquiera se lograba hacer planeación día a día, mucho menos semana a semana, sino que en los primeros momentos de la pandemia, hora a hora, había que estar inventando reacciones, inventando soluciones, atendiendo, apagando los incendios que ocurrían todos los días, que tenían que ver con incapacidades, con cómo íbamos a detectar el virus en los colaboradores de las empresas, en si vamos a poder abrir, en si vamos a tener que cerrar, en los horarios, en las actividades que estaban permitidas o no permitidas. Sí, los he hecho, los mantengo. Desde lo privado, no me imagino cómo debe haber sido eso desde lo público. Tiene que haber sido muy, muy duro el manejo de eso en los primeros días, sobre todo. Desde lo político, Tatiana, llegaba en un muy mal momento para el presidente Duque. Había comenzado su segundo año realmente con muchas dificultades. Estaba apenas andando su coalición, mal de popularidad, y le llegó esta pandemia, esta crisis. Y le puso un rumbo. Eso fue lo que hizo la pandemia políticamente para el presidente, que en cierto modo él, siendo una persona que mostró ser técnica y también escuchar a la ciencia, eso es un punto positivo, aunque la vara no la tenía muy alta en la región, porque teníamos a Bolsonaro y Trump negando la fuerza del coronavirus, y también AMLO de México, pero sí le puso un rumbo y mostró que técnicamente podía hacerse cargo de lo que estaba ocurriendo, al menos en el inmediato plazo. Escuchó a la directora del INS, escuchó al ministro de Salud, que afortunadamente era un técnico y no un político, pero también venía de Cambio Radical. De todas maneras, sí hubo un manejo en las primeras horas que se veía adecuado. Ya después ocurrió lo que era este tire y afloje constante que ha sido todo el año con la alcaldesa de Bogotá, que es su mayor contraparte. Thierry, ¿tú estarías de acuerdo con que para los escépticos de que este país ha hecho algo en los últimos 30 años, esta crisis destapó que tenemos un Estado? Mucha gente no sabía que teníamos un Instituto Nacional de Salud Pública que tiene más de 100 años de fundado y donde hay una cantidad de gente que ya sabían hacer PCR y sabían más o menos qué era eso. Había una institucionalidad en la salud, la Ley 100, las aseguradoras, todo el mundo empezó a engranar y tal vez nos dimos cuenta de que teníamos más de lo que pensábamos. Pues yo siempre he sido una persona que he creído, a pesar de todos sus defectos en el sistema de salud colombiano, los que tenemos más de 40 años como yo sabemos cómo era esto antes de la Ley 100, y por más cosas que podamos reprochar la Ley 100 y todos los defectos que sabemos que tiene, ¿sí? Ciertamente Colombia en temas de salud es un país muy distinto. Se nos colgó. Y esto fue una crisis que puso contra las cuerdas. ¿Aló? Sí, dale. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, no, decía que esto fue una crisis que puso contra las cuerdas no solamente a los países del mundo en desarrollo, esto puso contra las cuerdas a Londres, a Madrid, a Nueva York, a Milán. Es decir, en ese contexto de lo duro que ha sido esto, y que sigue siéndolo, porque como vemos la mayor potencia del mundo, Estados Unidos, en este momento, hoy que estamos hablando, está teniendo el mayor número de muertes diarias por COVID. Me parece que Colombia, sin que tampoco se gane premios de haber sido la nación que mejor manejó el tema, tampoco podemos decir que fue la peor. Definitivamente los colombianos resultaron ser mucho más obedientes de lo que nosotros mismos pensábamos. La gente acató unas cuarentenas que habrían sido imposibles de acatar o de hacer cumplir a fuerza de autoridad. Y los alcaldes, presidentes, todos desnudaron sus talantes un poco autoritarios y a veces ávidos de la vida de la gente, ¿no? De terminar la vida de la gente. Y que también eso tenía un poco de sentido al principio cuando decían que no podíamos salir, pero ya después empezamos a notar, y eso pues lo veremos después y lo podemos analizar cuando hablemos de la policía, pero sí hubo un momento en donde había una mayor fuerza obligatoria de la autoridad policial cuando empezaron a ocurrir estas
cuarentenas estrictas, cuarentenas que de todas maneras sí mostraron que este país es completamente desigual, hay una injusticia social latente y permanente. Los que pudimos pasar la cuarentena realmente cómodos y alejados, así sea de nuestras familias, sin ver a nuestras familias, fuimos realmente muy pocos. Sí. Veíamos, es muy difícil tú pasar una cuarentena y estar encerrado en tu casa, en Tumaco, Pero al que en mismo Bogotá. tiempo, ustedes no pensaron en algún momento, y yo creo que en algún momento lo pensamos, es la gente no va a poder estar encerrada, la gente, sobre todo la gente más pobre, se va a tener que salir, van a robarse las tiendas, a atacar corabastos, subirse a los barrios de los más pudientes. En algún momento, digamos, había una incertidumbre acerca de cómo ese estallido social pudiera suceder y al final no sucedió. Las cosas, la gente se arregló de alguna forma. Pero existió, por ejemplo, la protesta de los trapos rojos en el sur de la ciudad y la periferia de Bogotá, y eso fue una muestra de estamos acatando la orden porque no nos queremos enfermar, pero si tú me sacas de la calle yo me muero de hambre. Y ahí fue cuando empezó la alcaldía y tanto el gobierno nacional a decir necesitamos enviar ayudas que de todas maneras no eran suficientes, y empezó toda esta crítica y un debate alrededor de las rentas básicas. Ese debate de las rentas básicas, tal vez uno de los más importantes en muchos años en la política social colombiana, la política social que ya antes había sido afectada, Thierry, por una recesión, la del 99, que parió Familias en Acción, todavía pendientes de cuál será el hijo, si lo hay, o la hija de esta recesión. Pues transferencias condicionadas como Familias en Acción son un programa que se ha aprobado en varios países y que ha sido exitoso y que pienso que hay que defender, cuidar, proteger y perfeccionar, sobre todo en la focalización de esos recursos. La focalización de recursos que surgió a raíz del COVID también era absolutamente necesaria y me parece que ha sido lo que ha contenido un poco el impacto social de la crisis. Obviamente, de nuevo, no estamos hablando de medidas perfectas, no estamos hablando de un mundo ideal, estamos hablando de situaciones subóptimas y de medidas que se hacen para poder enfrentar una situación de crisis y muy compleja. Ya si de ahí surja un tema de renta básica permanente, pienso que eso necesita mucho más debate del que se ha dado hasta ahora. Ahí está el debate. Y entonces, y para empezar a cerrar el tema COVID, yo pensaba en un segundo acto, y ha sido el acto de la apertura económica, de buscar la vacuna y de administrar el virus. Tatiana, los gobernantes, tanto nacionales como locales, lograron un poco llenar las cuotas que necesitaban de UCIs, sí. Pudimos empezar a abrir, y esto se ha dado en medio de un país que vuelve un poco a pensar en otras cosas mientras se sigue muriendo la gente. Claro, porque es que de todas maneras ya la misma Gallup Poll lo está mostrando, y es que más o menos desde agosto, septiembre, el coronavirus no es la principal preocupación de los colombianos, sino es la economía y es cómo reactivarla. Pensar ahora que vamos a volver a cerrar es imposible. Duque ya lo dijo, sus ministros ya lo han dicho, no vamos a volver a cerrar. Pero para volver a una reactivación total se tendría que pensar en un liderazgo un poco más fuerte alrededor de qué vamos a hacer con la vacuna. Y aquí nuevamente se muestran ciertas falencias del gobierno nacional en la falta de transparencia de la información de los datos, sí. Qué está pasando con las negociaciones del sistema COVAX, qué está pasando con las negociaciones directas con las farmacéuticas, eso no lo sabemos, y esto ha ocurrido en diferentes momentos durante la pandemia. Recordemos, por ejemplo, la gran pregunta que Víctor Muñoz no nos ha podido responder, y es que ¿a dónde se van los datos de Coronap? Les voy a poner aquí una gráfica que muestra las muertes diarias por coronavirus a lo largo de este año. Ya va casi con todo el año, las semanas del año. Esa la tengo, muchachos. Ahí está. Se estaban muriendo cerca de 350 personas diarias en septiembre, y ahora tenemos un promedio que ya se ha alargado, digamos, ya ha entrado a diciembre, de más o menos entre 150 y 200. Es igual una enfermedad terriblemente mortal cuando se mira como un todo, un avión que se está cayendo todos los días, sí. Más o menos. Thierry, en términos de la administración de esto y de la pelea que hubo entre la vida o la muerte, entre la economía o eso, con más distancia, ¿quién cree que ganó esa pelea? No, yo creo que las cosas se manejaron relativamente bien dentro de las restricciones que imponía la crisis. Esa pelea, digamos, se presentó en unos términos un poco odiosos: vida, muerte, vida, economía, etcétera. Yo nunca estuve de acuerdo con esa dicotomía de la manera como se planteó, pero había algo cierto, y era que había que proteger, había que limitar el contagio. Para mí eso era un hecho, y eso iba a tener un costo económico. Y la sociedad ha asumido ese costo económico desde lo público, desde lo privado, desde las familias, desde las empresas, sí. Desde el gobierno, etcétera. Esas son las crisis. O sea, las crisis no son para que encontremos
la solución perfecta, sino para que encontremos la solución menos imperfecta. Y me parece que Colombia lo hizo de nuevo relativamente bien. Voy a saltar a el tercer hecho de este 2020, que es un tema ya más político-judicial, y es la saga del juicio del siglo, como lo hemos llamado acá, de Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia. La orden de medida de aseguramiento se la dictaron... En agosto. En agosto. En agosto arrancando, si no estoy mal. Y siga. No, pues es que lo que ocurrió más allá del debate judicial y si tenía que estar en la corte o en la fiscalía, que fue igual de todas maneras una movida muy hábil de Álvaro Uribe, que siempre es un político muy hábil, sí volvió esto una excusa perfecta para que Álvaro Uribe fuera parte de la campaña de 2022. En ese momento preciso, el Centro Democrático encontró su rumbo para 2022. Empezaron a hablar nuevamente de una asamblea para acabar con ciertas cortes, para reformar la justicia, para meterse con la JEP, y vimos a un Iván Duque que por primera vez mostraba de frente un uribismo mucho más duro y de frente contra las cortes, que eso algo que no había sucedido en ningún momento del 2020, en donde él estaba utilizando recursos públicos para defender a su jefe político. Voy a poner aquí las cifras de favorabilidad de la Gallup, de la Corte Suprema y de Álvaro Uribe. Y creo que este año ha sido tal vez el año más duro políticamente para Álvaro Uribe en 2 décadas, tal vez más. Y entonces, fíjense, tienen cifras muy similares de favorabilidad. Y comparar a Uribe con la Corte Suprema de Justicia obviamente es injusto, porque Uribe era este gran personaje político y la Corte, una Corte donde ha habido escándalos de corrupción terribles, pero en el momento de la medida de aseguramiento, por ejemplo, la favorabilidad de la Corte sube a 40% y la de Uribe en cambio está en 35%. Y él se ha dado cuenta también, o sea, él lo ha dicho, Álvaro Uribe Sí, ha dicho, yo no lo ha puedo dicho. solo porque ya sé que la gente no me quiere. Y bueno, a mí me dio como hasta cosa ese trino. Sí, claro, Thierry, Uribe lastimero. en el mundo político obviamente sigue siendo dictado por Álvaro Uribe, pero un Álvaro Uribe muy golpeado este 2020. Sí, correcto, Daniel. Yo pienso, como lo he dicho públicamente en algunas columnas, a mí me parece que con todo lo que el expresidente Uribe representa para Colombia, me parece que su fuerza y particularmente su partido está bastante debilitado. Yo los veo entrando a una elección del 2022 con una fuerza muy menguada comparado con lo que han sido en el pasado. No veo todavía que conecten con las nuevas preocupaciones del país y sobre todo con las preocupaciones de la juventud. Así que por ese lado los veo debilitados. Tampoco hay que descartar la habilidad política de Uribe, pues es bien conocida y sabemos que es uno de los grandes animales políticos de la historia de Colombia. Así que eso no quiere decir que sea el fin del uribismo ni que sea el fin del Centro Democrático, pero creo que es el punto más bajo en el que han estado en los últimos años. Tal vez vimos por última vez a Álvaro Uribe en un cargo de elección popular, Tatiana. Es muy posible, no está claro, y el mismo Álvaro Uribe dentro del Centro Democrático lo ha dicho, él no tiene claro que vuelva a algún cargo de elección popular y muchísimo menos a encabezar la lista al Senado. Y es de ahí, de toda esta crisis que ocurrió, que nacen cosas como el referendo que estábamos hablando ahora, que habla mucho él mete 1 o 2 temas que son medianamente sociales para conectarse con la juventud, pero también de ahí Pero sale eso es como la la idea. misma carta del 2003. Sí, es exactamente lo mismo, no se aprendió nada, un montón de preguntas para que sea un camello sacarlas adelante, pero también desde ahí sale lo que hoy estamos viendo y es Tomás Uribe en la portada de Semana, diciendo que no va a ser candidato presidencial, pero tal vez sí, y que dentro del mismo Centro Democrático estén tratando de buscar al próximo sucesor de Álvaro Uribe, porque saben perfectamente que Sí. no pueden hacer campaña bajo el caballo de que a Duque le fue bien, porque no ha sido así. Thierry, tal vez la tragedia de este 2020 para el uribismo es que se judicializó. Es decir, parece que los uribistas tienen que estar dando esta pelea frente a la justicia por vínculos con paramilitares y se acabó un poco el tema ideológico y se volvió una pelea política pseudojudicial que ha sido muy sórdida, digamos. Sí, ha habido mucho desgaste. Uribe además es una persona que tiene muchos enemigos, que uno piense que esos enemigos son merecidos o inmerecidos. Es cierto que los tiene, es una persona que dio muchísimas peleas en la vida pública, no solamente contra los grupos ilegales, sino al interior de la institucionalidad de Colombia. Uribe ha sido una persona
digamos, beligerante, una persona pugnaz que despierta una cantidad de pasiones, que despierta una polarización que además se exacerbó alrededor del proceso de paz. Y yo creo que era apenas lógico que eso terminara pasándole la factura a Uribe, que además fue un expresidente que hizo lo que otros expresidentes no han hecho, y es que decidió seguir en primera línea en política, y eso tiene un costo. Voy a hacer una pausa. Estamos hablando de los 10 hechos que marcaron este 2020 en Colombia. Hemos hablado del coronavirus en 2 actos, del apresamiento, renuncia en libertad del expresidente Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, que el próximo año recibirá a su hermano. Tendremos finalmente un veredicto en el juicio contra Santiago Uribe por homicidio y conformación de grupos paramilitares. No tiene un 2021 fácil tampoco, dependiendo de cómo le vaya. Vamos a la pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hacemos este especial de fin de año, los 10 hechos que marcaron el 2020. No están en ningún orden en particular. Ya hablamos del COVID, hablamos de Uribe, hablemos de los 2 años del presidente Iván Duque en la presidencia. Después de un año bien titulado por semana como el año del aprendiz, creo que eso pegó. Tenemos a un presidente Duque mucho más asentado en el poder y lo ha logrado durante este año, además de que manejó relativamente bien la crisis del coronavirus y asentado políticamente por 2 razones. Dame aquí y es que logró tener en todos los entes de control a una persona no solamente ideológicamente cercana, como ha pasado todos los años anteriores con todos los presidentes, sino exfuncionarios de su gobierno y íntimos amigos, digamos, en el caso de Barbosa, Margarita Cabello en la Procuraduría y Carlos Camargo en la Defensoría. Por otro lado, logró cerrar su coalición en el Congreso, se demoró casi 2 años haciéndolo, pero entonces entró Fernando Ruiz de Cambio Radical, Ángel Custodio Cabrera en el partido de la U y Rodolfo Sea del Partido Conservador. Eso es solamente la punta del iceberg, porque de ahí para abajo debieron haber regalado puestos a diestra y siniestra. Todo el Ministerio Tatiana. Todo el Ministerio de Agricultura está lleno de funcionarios del Partido Conservador, al menos en las direcciones, y eso ya lo hemos comprobado varias veces. Pero el caso con Duque en el 2020 es que en cualquiera de las formas que él se estaba presentando, de todas maneras terminó mostrándose como un presidente absolutamente convencional. Es el presidente más joven que hemos tenido en la historia, pero al mismo tiempo se comporta como el presidente anterior al que le llevaba 20 años o el de antes que le llevaba 25 y sigue haciendo lo mismo, pactos con los políticos para lograr coaliciones, poner a sus amigos en ciertos puestos y su principal estrategia de comunicación pues es básicamente un programa de televisión que ya, como tú y yo ya mostramos, pues nadie está viendo o ve muy poquita gente. Entonces, en el marco de todo eso parece un presidente que vino con unas supuestas banderas muy modernizadoras del Internet de las cosas, de la economía naranja, de poner a este país a la vanguardia, pero realmente no lo pudo hacer porque no tuvo nunca una agenda que pudiera captar a la gente. En el manejo del COVID fue técnico y científico, pero en lo que es en la política tradicional nunca pudo cambiarla. Y tal vez, Thierry, esta es una mirada muy bogotana, obviamente La Silla Vacía es un medio muy bogotano. Pero también nacional, los graduamos de muy medio bogotano, y usted es muy bogotana, y hay una mirada que en Bogotá no es favorable hacia Iván Duque, las encuestas no muestran, pero si uno va al resto del país, en el Caribe creo que tiene una favorabilidad superior al 50%, en Antioquia también, hay otro presidente que perciben los colombianos. Sí, como han demostrado algunas encuestas recientes, y esto es una tendencia que se viene agudizando en los últimos lustros, digamos ya, esto no tiene años, sino tiene 15 o 20 años. En Colombia políticamente hay 2 países, Bogotá es muy distinto a las regiones, es cierto que, y Bogotá además tiende más hacia la izquierda, tiende más hacia la oposición a estos últimos gobiernos en general, por razones demográficas y por razones que se pueden explicar, pero que de pronto no vamos a entrar en ellas ahora mismo. Entonces es un poco normal que estén viendo Duque de manera distinta en Bogotá que en el resto del país. Esto, sin embargo, creo que tampoco son diferencias tan marcadas. En general, Duque ha gobernado, como acaba de decir Tatiana, como un presidente relativamente moderado, sin irse mucho a extremos, sin ser demasiado innovador, y creo que así lo ve el país. Y hay una cosa que de todas maneras el presidente, pues digamos, en las regiones no recuerdo, porque no viajó tampoco mucho este año, pero las veces que había viajado a región eran los lugares donde estaban ocurriendo las masacres. En Samaniego cuando llegó la gente le estaba pidiendo que implementara el acuerdo de paz, entonces yo no sería como muy
Pero los partidaria números, de a decir ver, que está a mí me en otro gustan los lado. números y me gustan los estudios. Claro, pero tú estás de midiendo, opinión por ejemplo, pública. estás midiendo, Pero por entonces, ejemplo, en Cali o en Medellín o en Barranquilla. Estamos hablando de los centros urbanos. ¿Qué pasa y qué piensa la gente donde realmente no existe un estado, donde está el litoral pacífico? Allá nadie va a preguntar en una encuestadora cómo le parece el presidente. Y yo creo que eso sí es una desconexión que tenemos nosotros con el país, con la Colombia profunda que sí se habla. Déjeme, seguimos la discusión con Duque con el cuarto gran hecho del 2020, que es la llegada de la recesión. Les voy a poner dos daticos acá, el PIB por trimestres, y aquí vemos la caída tan gigante que se pegó en el 2020. Esto es el PIB desde 1999. En la recesión del 99 cayó a menos 6,8%. Está en el fue en el segundo trimestre del 2020, cayó a menos 15%. Ha tenido un rebote desde entonces, pero me sirve esta pregunta, Thierry, para preguntarle si usted cree que Duque fue un presidente transformador y audaz durante la pandemia, más allá de que haya logrado manejar relativamente bien, bien asesorado con los científicos la crisis, ¿fue un presidente audaz y transformador? Yo creo que el fallo final sobre esa pregunta, Daniel, está por hacerse y dependerá mucho de lo que viene en los próximos meses y la manera como se distribuye la vacuna y cómo se va a llegar la vacuna a las personas que la necesitan y que eso se haga de una manera justa, transparente y eficiente. Yo no quisiera emitir una calificación todavía porque en este tema de COVID, hace 3 meses, hace 4 meses estábamos ya calificando a los mandatarios y el tiempo ha cambiado. Pero digamos, el COVID en términos de la respuesta económica, más allá de la respuesta, es decir, tenemos, y si quieres te pongo el histórico de ocupados, la pérdida del empleo que ocurrió durante estos días. Esta es también el DANE, la población ocupada se redujo en más o menos 5 millones de personas en algún punto. Eso se ha ido recuperando, según muestran estos datos de diciembre del DANE. El desempleo cayó hasta 20%. En términos de su respuesta a la reactivación, de su mirada como estratégica a cómo hacer de la recesión menos grave, ¿crees que ha habido ahí una idea nueva o una idea decidida, una visión del futuro clara? Creo que hubo unas medidas muy importantes como las transferencias que se hicieron a las personas que más necesitaban. Esas transferencias, como ya dijimos, han sido de una cuantía que no es transformadora en la vida de las personas, pero que ayudó a mitigar un poco los efectos más duros de la crisis en los estratos socioeconómicos más vulnerables. En el tema de las empresas, creo que la respuesta, ahí tengo una opinión más mixta. Ahí creo que la respuesta no siempre llegó a las personas que más lo necesitaban, que fueron las personas que perdieron el empleo, y no tanto las personas que seguían contratadas, que un poco fue a quienes se ayudó con los subsidios a la nómina. Sin embargo, parece que la economía colombiana estuviera rebotando, no de manera extraordinaria, pero un poquito mejor de lo que nos esperábamos. Así que por ese lado las cosas no están tan mal. Me preocupan mucho las medidas que se tomen por gobiernos locales. Hay que tener muy en cuenta eso también. ¿Qué pasa al interior de las ciudades? ¿Qué pasa en los departamentos? Porque eso afecta mucho el comercio, afecta mucho el día a día de los empresarios. ¿Usted quiere decir algo de la recesión? No. Listo. Porque todo lo dijo Thierry. Perfecto. Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando de los 10 hechos más importantes de este año que ya se va a acabar, el 2020. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de los 10 hechos que marcaron este muy raro, excepcional, pero muy fácilmente olvidable 2020. Yo miro para atrás y se me olvida qué ha pasado. Son años perros. No sé, a Thierry, ¿a usted no le pasa? Este es un año difícil de recordar, ¿no? Porque ha sido largo y corto, se ha hecho mucho y no se ha hecho tanto realidad. Sí, completamente paradójico, largo y corto a la vez, pero ojo con un detallito, muchas organizaciones, no solamente empresariales, sino también fundaciones, ONGs, organizaciones culturales, etcétera, han tenido que hacer esa cosa, que ya la palabra está muy gastada, discúlpenme, espero que sea la última vez que se utilice este año, pero se han tenido que reinventar, y en esa reinvención han surgido ideas muy interesantes y creativas. Entonces, esperemos a ver si eso tiene un impacto de largo plazo
positivo. A veces en las crisis salen cosas que Sí. después son muy importantes. Sí, ojalá Zoom no sea lo que haya salido de la pandemia. Seguimos hablando, yo tengo aquí como uno de los grandes hechos que marcó este 2020, lo que pasó en Bogotá, pasó a menores escalas en otras ciudades del país, el 9 de septiembre, cuando la policía estaba enloquecida y aunque la gente también estaba enloquecida, los policías estaban enloquecidos con pistolas. Ahí va. ¿Por qué lo siguen agrediendo si hace rato dijo que por favor? Por favor, no le pegue. Por favor. Por No favor. le pegue, no le pegue, no le pegue. Cuando Kevin viene corriendo, ahí le dispara. Estaba a 3 metros, lo pudo haber matado. Yo hablé con un capitán y el capitán me dijo que ellos no estaban mirando ni rostros ni nada porque como todos estaban encapuchados, entonces que ellos no estaban mirando rostros, que ellos lo que miraban era más que todo como mi cuerpo, diciéndolo así. La silla vacía logró establecer que esta arremetida a bala de un grupo de policías coincide con el momento en que Haider Fonseca y Andrés Rodríguez caen heridos de muerte. Están disparando los mismos policías. Este policía le recibió el arma a este señor y con ese disparo se le disparó ahora. Ahora se le devuelve, mírelo. Tatiana, una, digamos, de las válvulas de escape de la represión policial de la pandemia fueron estas jornadas de protesta del 9 de septiembre, Sí. que fueron brutalmente reprimidas por la policía. Sí, y es que de todas maneras nosotros veníamos de un paro nacional y de unas molestias sociales del 2019 que el gobierno respondió con unas mesas de conversación que no tenía mucho que ver directamente con lo que estaba ocurriendo dentro de los escenarios de la calle y nos meten todos a las casas y después viene lo que ocurrió lamentablemente con Javier Ordóñez y es que la policía lo mató. Entonces, lo que uno ve en la calle es ira y ves rabia y ves molestia y ves frustración y sobre todo se ve también un problema enorme que también vimos en la pandemia y es una represión policial por una elevada capacidad de la policía de hacer responder como fuera a la orden. Y eso fue muy difícil. Más de 70 heridos de arma de fuego en una noche, Thierry. Y de lo que dice Tatiana, me surge la pregunta, ¿tú crees que esto fue la violencia? Es decir, que esto fue como una protesta que estaba ligada al paro, que era política, o es un tipo de protesta y de violencia y de problema distinto? No, yo concuerdo con Tatiana. Sí hay una cantidad de inconformismo que se viene cocinando hace rato, que se manifestó el año pasado, que iba a ser muy difícil para el gobierno nacional como para los gobiernos locales atender, porque si acordamos del pliego de peticiones del paro, el primero que salió y el segundo que salió, eran unas cosas que prácticamente pedían reformar todo el Estado y reformar toda la sociedad, y eran una cantidad de cosas que iba a ser imposible implementar en el corto plazo, aun si todos estuviéramos de acuerdo en que eso era lo que había que hacer. Pero lo que pasó ya más recientemente en septiembre, particularmente en Bogotá, creo que sí obedeció a unos abusos de fuerza de la policía que no se pueden justificar desde ningún punto de vista. Y una impunidad posterior que sigue siendo apabullante, no hay ni una responsabilidad política, ni de la alcaldesa, ni de la policía, ni del ministro de Defensa, ni de nadie. Ni de nadie. Y además, pues la respuesta primera institucional que vemos del presidente se disfraza de policía y va a un CAI. Y ahí nuevamente se muestra la desconexión que también tenemos en ciertos establecimientos o parte del establecimiento con los problemas de la calle y de la gente. En varias historias, tanto de La Silla Vacía como de muchos otros medios de comunicación, se ha mostrado que estas molestias que la gente tiene con la policía en lugares muy ciudadanos, muy urbanos, no solamente en Bogotá, sino en Cali, en Barranquilla, en Medellín, son por cosas y molestias reiteradas que tienen de que la policía me molesta porque estoy haciendo tal cosa o me molesta por la otra. Y cuando empiezan a ver estos problemas o estas protestas, la policía normalmente, según lo que dicen los agredidos, es que los atacan por cosas anteriores. Y cierro con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, más allá de que estas decisiones son polémicas en cuanto los órganos judiciales le dan órdenes al Ejecutivo y parece que legislan a veces en vez del Congreso sobre las protestas del año pasado y de los excesos de fuerza y la obligación de hacer unos nuevos protocolos. Y cierro
este bloque con uno de los grandes hechos de este 2020, las masacres, la violencia rural, la violencia contra líderes sociales, y lo empaqueto con los 4 años del Acuerdo de Paz. Aquí cifras de la Fundación Ideas para la Paz. En el 2016 hubo 42 masacres, al final del 2020 en un periodo similar, comparable, había más de 120. Los homicidios a nivel nacional vienen bajando desde el 2018, luego de un año de incremento entre el 17 y 18, pero en los municipios PEDET, los municipios más afectados por el conflicto, en cambio los homicidios han ido subiendo. Dos caras un poco de lo que es el Acuerdo de Paz y sus efectos, Tatiana. Pues es que si uno ve la forma en que se ha venido implementando el Acuerdo de Paz en estos últimos 2 años, el resultado que vemos en las cifras pues no debería sorprendernos, porque si de todas maneras no estamos protegiendo a los firmantes del acuerdo y tampoco se le están dando recursos a los municipios PEDET para lograr sus acuerdos y sus proyectos productivos, es muy difícil que puedan salir del círculo vicioso de violencia. Pero se están protegiendo a los excombatientes y les está llegando algo de plata, pero no todo. Pero hay más de 243 que han asesinado desde la firma del acuerdo, entonces sí, protección no es que haya mucha, si lo vemos de esa forma. Hay unos incumplimientos que se han venido ocurriendo. También hay cosas alrededor de la financiación de ciertos programas que todavía no están pasando, sin olvidar que hay un montón de guerras locales muy pequeñas que se están respondiendo por otros lados. ¿Se le está saliendo de las manos el orden público al gobierno? Esto es una crónica de una violencia anunciada, Daniel. Yo pienso que cuando tú remueves a un grupo armado del territorio y no has solucionado los problemas de base que generan violencia en el territorio, que en Colombia sabemos cuáles son y que tienen que ver con narcotráfico y con minería ilegal y con otros comercios ilegales, pues inmediatamente la naturaleza aborrece un vacío, inmediatamente esos espacios van a ser llenados por otros grupos, y eso, si bien no creo que sea el 100% de lo que está pasando, creo que explica la mayoría de los hechos de violencia que están ocurriendo en las regiones, desafortunadamente. Sí, esas cosas hay que controlarlas, por supuesto, pero desde la época en la que se estaba negociando el Acuerdo de Paz, muchas personas anunciamos que ese era uno de los grandes riesgos y que si eso no se controlaba de inmediato, iba a haber un resurgimiento de la violencia en las regiones apartadas del país. 4 años después del Acuerdo de Paz tiene que haber culpas compartidas entre el expresidente y el actual presidente. Voy a hacer una pausa, llevamos 7 hechos del 2020, nos queda el tema migratorio, el huracán Iota y el cambio climático que nos toca realmente duro por primera vez, y los realineamientos del periodismo colombiano. Vamos a la pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando esta noche, ya en este especial de fin de año, de los 10 hechos que marcaron el año 2020. Se los voy a resumir muy rápido. El coronavirus en 2 actos, las cuarentenas y luego la reapertura. El tema de Uribe en la Corte Suprema de Justicia, 2 años de Duque, un presidente más afianzado en el poder. La recesión, la primera en 2 décadas en Colombia. Las protestas en Bogotá, las masacres en la ruralidad, los 4 años del Acuerdo de Paz, y por ahí vamos. Creo que vamos como 7 y nos quedan 3. Y yo pongo en mi séptimo el tema de la migración. Es uno de los temas que le va a cambiar la cara a este país, que ya se la ha cambiado y que ha tenido un desarrollo particular esta pandemia, con las primeras muestras de xenofobia en el mainstream político. Yo no quiero estigmatizar ni más faltaba a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida cuadritos. Thierry, cuando uno comienza una frase con yo no quiero estigmatizar, pero sabe que va a cometer un error. Desafortunada la frase, Daniel. Tampoco soy muy amigo de juzgar a las personas por un desliz verbal que hayan podido tener. Yo no lo hubiera planteado de esa manera, ojalá no lo hubiera dicho así. Tampoco saquemos conclusiones demasiado extremas a partir de ese comentario. Yo creo que la alcaldesa ha mostrado en otros momentos que su talante no es xenófobo, aunque me pareció desafortunado el comentario. Y definitivamente, y más allá, digamos, como de esta discusión que buscaba era como poner el tema de la migración, una migración que se fue a principios de año y empezó a volver ya a finales de año, y que sigue siendo un tema de política social complejísimo, de migratorio internacional, etcétera. Y que de todas maneras la gente que alcanzó a irse vio una Venezuela que estaba en una situación bastante complicada y comenzó a devolverse más o menos sobre junio y julio,
por las trochas, arriesgando su vida, una situación absolutamente complicada y la migración llegó para quedarse y nosotros ya no podemos seguir haciéndonos los ciegos de que esto va a ser un problemita por unos años y ya. Hay que buscar otras salidas muchísimo más innovadoras para realmente integrar a estas personas como parte de la sociedad colombiana. Unas situaciones que van a seguir de aquí en adelante. Sabíamos por parte de altos funcionarios del gobierno, por ejemplo, que la frontera no se va a reabrir después de enero, es muy probable que siga cerrada bastante tiempo y es básicamente porque hay una situación de seguridad e ilegalidad. ¿No? Porque, sí, el puente Simón Bolívar. El puente Simón Bolívar está Exacto. cerrado, las trochas están abiertas. Esto nos pone a pensar en Venezuela, Thierry, que creo que es un país en el que Colombia, después de 5 años de estar ya en una crisis migratoria, todavía no ha entendido que tiene que querer entender bien a Venezuela y creo que no lo ha logrado bien. Una Venezuela que nos parece decir que habrá chavismo todavía para rato. Chavismo va a haber por muchísimo tiempo. De hecho, yo no creo que eso vaya a cambiar, no sé, no me atrevo a hacer una predicción, pero probablemente el régimen ha encontrado dentro del desastre y dentro de la precariedad, un poco como lo que pasó en Cuba en su momento, el régimen chavista, hoy en cabeza de Nicolás Maduro, ha encontrado una extraña estabilidad y dudo que eso vaya a cambiar en el corto plazo. En cuanto a la inmigración, a mí me parece que Colombia tiene que seguir siendo lo que ha venido haciendo de manera más o menos mayoritaria, que es ser muy hospitalaria con la migración. Una de las cosas más interesantes que ha hecho Colombia en los últimos años es que mientras en Europa hay toda una cantidad de fenómenos xenófobos y mientras en Estados Unidos uno de los grandes temas de la era Trump fue el rechazo a la inmigración, Colombia estaba dando ejemplo por hacer justamente lo contrario. Sí, sin duda, este ha sido un año en el que el tema de la criminalidad asociada a la migración se ha acentuado, obviamente en medio de una crisis social de magnitudes mucho más grandes por la pandemia, pero en el cual yo creo que Colombia sigue estando abierto y sigue reconociendo esto no como un problema, sino como un fenómeno que en el futuro va a aportar mucho. De acuerdo, y además porque las cifras de todas maneras contradicen lo que dicen algunos políticos alrededor de que hay un gran fenómeno de criminalidad asociado a la migración venezolana. Más o menos Migración Colombia decía que eran 95% de los culpables o de las personas indicadas de algún tipo de delito seguían siendo los colombianos. Entonces, esto no es un tema de nacionalidades, sino de realmente soluciones estructurales, sociales y económicas que puedan servirnos a todos los que estemos en el territorio nacional. Me voy con el número 9, el paso del huracán Iota por Providencia y San Andrés. Y esta es la trayectoria del primer huracán de categoría 5 que toca territorio colombiano, el istmo colombiano, y pasó prácticamente encima de Providencia justo cuando estaba en categoría 5. Ahí el colorcito muestra cómo se va intensificando. Es el sábado una tormenta tropical y el lunes en la madrugada un huracán de categoría 5. Nunca en la historia desde que llevamos registros había habido tantas tormentas en un solo año, 8 que se hayan intensificado en tan poco tiempo. Nunca desde que se llevan registros había habido tantos huracanes en una misma temporada. Y queda la sensación de que este es el primer aviso del cambio climático, que evidentemente el cambio climático ya estaba haciendo cosas, pero tal vez esta vez sí la sentimos realmente, Thierry. Sí, de acuerdo, Daniel. Colombia tiene que preparar una estrategia de adaptación y de mitigación de los efectos del cambio climático, porque ciertamente ese no es un problema que nosotros vayamos a poder resolver. Colombia es responsable del 0,2% de las emisiones mundiales, casi el 50% o más de todas las emisiones del mundo las producen China, Estados Unidos y la Unión Europea. Así que, como todos estamos conectados por un sistema climático que todos compartimos, es muy poco lo que nosotros como Colombia podemos hacer para tener un impacto positivo sobre eso. Eso es un problema global. Mientras el mundo se pone de acuerdo, y hay que ver si eso sucede, nosotros tenemos que prepararnos con estrategias de adaptación y mitigación. Ahí hay una discusión interesante que creo que el país no ha tenido en serio, es la mitigación y la adaptación. ¿Usted qué tan preocupado debe estar en reducir sus emisiones? Obviamente debe contribuir, pero ¿qué tanto debe ser ese el foco, terminar con la explotación de hidrocarburos, de carbón? ¿Y qué tanto debe estar preocupado en hacer obras públicas y en pensar en invertir plata, incluso plata que puede conseguir a través de regalías de hidrocarburos y carbón, para mitigar los efectos del cambio climático? ¿Y qué tanto se puede hacer esas dos cosas al mismo tiempo? Y además que es una prueba también de la rapidez estatal de cómo puede el Estado realmente modernizarse y pensar rápidamente
en cómo buscar soluciones para evitar que impactos como los que vimos en Providencia puedan replicarse año tras año en otros lados, ya sea por lluvias, por inundaciones, por crecidas de ríos, porque de todas maneras no es solamente que este huracán fue el aviso del cambio climático, es que ya estamos viviéndolo y todavía parece como si estuviéramos pensando que va a ocurrir pasado mañana. Y el número 10, este es propuesto por nuestro panelista barranquillero esta noche, en la crisis del periodismo nacional. Yo la tengo acá como, y la muestro como todos los periodistas, las grandes plumas que se fueron de la revista Semana, una revista que venía en crisis desde antes, pero que perdió a Ricardo Calderón, Federico Gómez, ¿quién es ese? Jaime Flores, tampoco sé, Joana Álvarez, tampoco sé, Mauricio Sáenz, dice quién es, y dónde está Antonio Caballero. Bueno, esa es nuestra selección millennial de los periodistas que se fueron de Semana, María Jimena Duzán, Thierry, pero que se expresa también no solamente en que en Bogotá estén pasando cosas, sino también en los medios regionales que están muy golpeados. Sí, eso te iba a comentar. Lo de Semana se volvió como el símbolo de ese fenómeno y de ese problema que ya venía de antes. Lo que pasa es que la COVID le hizo a los medios lo mismo que le hizo a las personas con comorbilidades, ¿no? Le pega más duro, sobre todo porque ya venían debilitados. Pero estoy muy preocupado con lo que vaya a pasar con los medios regionales, Daniel, porque el problema es que la corrupción se esconde en las regiones cuando los medios regionales no tienen fuerza investigativa para destaparla. Y entonces estamos dependiendo básicamente de lo que hagan los medios bogotanos para saber lo que pasa en las regiones, y eso me parece que es un riesgo muy grande para la democracia y para el desarrollo regional del país en general. Además de ser profundamente antipático uno tener que depender de un montón de cachacos. ¿Usted quiere decir algo en este tema, No, Tatiana? es que hay un apagón informativo que de todas maneras vamos a seguir sufriendo a medida que la crisis, si no salimos de ella, puede afectar a los medios locales. Hace más o menos unos 4 o 5 meses en Chocó, por ejemplo, se acabó el último periódico impreso que había en Quibdó y hay un apagón informativo. Lo que suceda con Semana, de todas maneras, pues tenemos ya que empezar a pensar y estar en un debate alrededor de que hay medios que van a estar hablando de cierta tendencia ideológica, otros medios no tanto, pero no nos podemos cerrar y empezar a cancelar medios de comunicación ideológicamente porque no están hablando o reforzando nuestros sesgos. Y pues lo de Semana fue un negocio. Y hay una pelea política, y se metieron en política muchos medios de comunicación, como Semana. Del otro lado de la izquierda hay una cantidad de aparición de nuevos medios, Cuarto de Hora, lo de Juan Morris, La Oreja Roja, etcétera, etcétera, etcétera. Se me acabó el tiempo. Temas que no se hayan quedado en el tintero muy rápidamente. Yo pongo el más obvio, la salida de Queiroz. Todavía no sabemos qué va a pasar. Thierry, ¿alguno del tintero tiene usted por ahí? No, insisto, retomo un poco el tema de los medios. Otra cosa que me parece importante, que creo que el 2020 puede ser un año de inflexión, un punto de inflexión en el tema de la gratuidad. Yo creo que el modelo de gratuidad al que nos acostumbró el Internet en estas primeras 2 décadas del siglo va a evolucionar muy rápido, porque estamos empezando a ver que eso no es una manera sostenible de hacer buena prensa. ¿Usted, suyos del tintero? Tal vez, seguramente lo que sucedió con la victoria de Biden en Estados Unidos y cómo nos está pegando aquí en Colombia, sobre todo después de la campaña de frente. La minga iba medio metida en el tema de paz, tal vez la dimos a haber resaltado, una gran lección de los indígenas viniendo a Bogotá, mostrando que se podía protestar de otra manera. Me tengo que ir. Thierry, un gusto haberlo conocido este año 2020 aquí en Zona Franca. Nos vemos en el 21, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias por la invitación y espero que nos veamos muy pronto el año entrante. Contexto en la costa, un medio alternativo muy chévere que ha salido, La Silla Vacía, donde escribe Tatiana Duque. Muchas gracias, Tatiana, por venir por acá. Gracias, feliz pagar año. sus deudas. Tocaba hacerlo. Y gracias a ustedes. Nosotros nos vemos todavía mañana, no se ha acabado el año, con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.